Hey, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este episodio vamos a cambiarle las pastillas de freno a la Africa Twin, que como veis están pulidas. Sustituir las pastillas de freno es una operación que suele ser bastante sencilla, y en particular en la Africa Twin es realmente fácil, porque solo tenemos que desmontar 2 tornillos por cada pinza. Estas son las pastillas que le vamos a montar. No son de la misma marca que las originales, pero son perfectamente compatibles y de gran calidad. Como retirar los tornillos no tiene ninguna complicación, permitidme que os comente un detalle importante. Veréis, con las pastillas de freno no podemos escatimar. Esto lo digo porque lo normal es que estas pastillas de freno nos durasen unos 30.000 kilómetros. Sin embargo, la moto tiene apenas 10.000 y ya las vamos a cambiar. Si tu conducción es más agresiva o es más deportiva de la media, como le pasa al jugón, entonces las pastillas se van a gastar mucho antes. Nosotros tenemos que ser conscientes de eso y revisar las pastillas periódicamente. Estos tornillos vienen encapsulados. Si los queréis volver a usar, es recomendable utilizar un fijador de tornillos. Para retirar las pastillas de freno, lo primero que tenemos que hacer es empujar los bombines hacia atrás, hasta devolverlos a su posición inicial. Podemos ayudarnos de un destornillador para hacer palanca empujando las pastillas, ya que estas son las que vamos a reemplazar. Lo más importante aquí es no dañar los bombines ni la pinza. Técnicamente ya podríamos poner las pastillas de freno nuevas. Sí, es verdad, pero estaríamos dejando pasar la oportunidad de limpiar las pinzas de freno a fondo. Podemos usar un cepillo con agua y jabón, o como hago yo, limpiador de contactos. Lo importante aquí es no dejar residuos que puedan alterar las propiedades de las pastillas de freno. Por eso es mejor no usar grasas ni aceites lubricantes. Como vemos, montar las pastillas de freno no es complicado, pero sí es importante ser cuidadoso para no dañarlas. Podemos ayudarnos de un destornillador empujando las esquinas o con un taco de madera. Lo importante es no dañar la zona de fricción de las pastillas.
Venga, vamos con la otra pinza, que a esto ya le queda muy poco. Y tranquilos, que no me voy a repetir. Al fin y al cabo, el montaje es exactamente igual. Cuando terminemos el montaje de la última pieza de freno, aún nos quedarán dos detalles fundamentales. El primero es que debemos accionar la bomba de freno para que las pastillas se acoplen perfectamente. Y el segundo, y muy importante también, es recordar que las pastillas de freno necesitan un rodaje, ya que en los primeros kilómetros van a frenar realmente poco.